Muy buenos días, queridos oyentes de MJP Radio Multimedia. Estamos acá en Ven 911 contigo hoy, miércoles 15 de noviembre. Estamos en la dirección general de la emisora, está Jaiber Ramírez de la Oficina de Gestión Comunicacional. En la coordinación de MJP Radio Multimedia, Dubrasca Moya. En el control técnico, mi pana Eduardo Verdú. En la transmisión en vivo a través del streaming y las redes sociales de MJP Radio Multimedia, nuestro hermano Reimer Peraza. Este espacio es una producción de la Dirección de Gestión Comunicacional de los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones Ven 911. Quien te habla al micrófono, José Tolosa. Estamos acá conversando hoy miércoles hasta las 11 de la mañana y estamos en una edición especial de Ven 911 contigo. Como podrán ver, estamos acá en la lucha, por supuesto, de nuestro querido Esequibo, el Esequibo que nosotros acá tenemos mucho contenido para compartir con ustedes y además lo van a poder ver a través de las redes sociales. Nos pueden seguir Facebook como Ven911. En Twitter es @Ven911 piso oficial. En TikTok @Ven911 oficial. Y en Instagram @Ven piso 911 oficial. Por supuesto, estás escuchando este programa a través de la aplicación MJP Radio Multimedia. Y además de eso, lo estás viendo a través de Facebook, la transmisión en vivo. Nos encontramos acá presentes. Por favor, interactúen bastante porque se vienen cositas por ahí. Y tenemos acá un invitado, es un profesor, un máster acá de lo que es el Instituto, sí, correcto, el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Un profesor acá que tenemos que nos va a traer bastante información y vamos a estar conversando un rato. Pero bueno, no te lo pierdas, después del corte musical ya regresamos y vamos a escuchar esta canción de la campaña por el referéndum del Esequibo. Este tema, el Esequibo es nuestro. Vamos a escucharlo. Ya regreso. Pues sí, estamos de vuelta acá en Ven 911 contigo. Y me encanta este tema, está muy bueno. Porque sí, estamos con el invitado del día de hoy. Él es el magíster en Historia Militar, Edgar Alejandro Lugo Pereira, que además es profesor del IASN, acá con nosotros para conversar sobre todo este tema. Bienvenido, por favor, profesor. Bueno, buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Para mí es un honor compartir con ustedes estos minutos al aire para poder entregarles un poco más de conocimiento y de estar conectados con una causa muy importante que es la defensa de nuestro territorio Esequibo. Correcto, vamos a conversar un rato. Claro, es un sí. tema muy interesante. El Esequibo, oye, esto es un tema que da para hablar muchísimo, pero vamos a buscar en esta conversación pues traerle lo mejor a los radioescuchas. Esta disputa de lo que es el Esequibo tiene muchísimos años. Correcto. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo es esta historia, este conflicto? ¿Cómo sucedió todo? ¿Cómo comenzó? Bueno, miren, yo les comento por cuestión de tiempo, son muchas las historias que están amarradas unas con otras dentro de esta controversia territorial que es de muy larga data. Sin embargo, voy a tratar de hacer un poco más de síntesis y decir que el territorio de Venezuela se considera completo, y basándonos en los contenidos históricos, en las cartas, en los documentos, en los mapas, a partir de la creación de la Capitanía General de 1777. Desde esa época, inclusive los mapas que se habían desarrollado, que se estaban gestando, mapas muy incipientes, pues por el tema del estudio geográfico del momento, que se encontraban en exploración, ya indican que el territorio esequibano pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. ¿Por qué la Capitanía? La Capitanía era una unidad administrativa de control político, de control económico, que fue creada por el Reino de España
para poder darle a la Capitanía General, en este caso que pertenecía antes de eso al virreinato de la Nueva Granada, un poco más de control desde el punto de vista administrativo, por los vastos territorios que en ese entonces eran imposibles de controlar. Es a partir de esa fecha que se considera el territorio esequibano como parte de la Capitanía General. Es a partir de 1810, cuando ocurre pues el evento, el primer movimiento independentista, el 19 de abril de 1810, que el territorio de la República de Venezuela, posteriormente para su fundación el 5 de julio de 1811, se considera el territorio esequibano como parte de nuestra geografía ya como república. Bien, entonces, ¿qué sucede en esos años? Están las guerras napoleónicas, España había invadido Francia, Napoleón Bonaparte había invadido a España, había depuesto al rey Fernando VII y las colonias pasarían automáticamente, esa fue la intención de los franceses, a ser colonias del Imperio francés. Bien, nosotros acá en Venezuela pues nos opusimos a esa posibilidad y a partir de esa fecha se comienzan a gestar todo lo que es el movimiento emancipador, que posteriormente nos daría la libertad desde el punto de vista documental el 5 de julio de 1811. Ya el territorio venezolano se consideraba el territorio esequibano como parte de nuestra geografía. Wow, increíble esta historia. Y todo siempre te conlleva a lo que es la libertad. Claro. Lo que quería ocurrir, o sea, lo que querían hacer en el territorio. Correcto. Entonces, una vez que nosotros logramos la independencia, empezamos las luchas por la emancipación. Y aprovechándose la oportunidad que el mundo estaba en guerra, porque para esos años, repito, a partir de 1810 en adelante, en las colonias españolas se estaban empezando a independizar, lideradas por Venezuela. Aparte de eso, en Europa estaban las guerras con Napoleón. Sí. Y los británicos vieron una oportunidad de oro para aprovecharse de la debilidad del Reino de España, que no podía controlar las colonias porque se encontraba sumergido en una situación de ocupación militar por parte de otra potencia extranjera que los había invadido en su propio territorio, y las colonias empezaron a alzarse, a luchar en contra de la imposición colonial de los imperios de ese momento. Es a partir de ese momento, en 1810, que los británicos empezaron a aprovechar las oportunidades para ir colonizando territorios, sobre todo en nuestra geografía esequibana, y fueron ocupando paulatinamente el territorio hasta que consiguieron colocar unos colonos. Para 1822, ya con la patria, con la república bastante consolidada desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, Bolívar emite una protesta en contra del reino de la Gran Bretaña, indicándoles que tenían que retirarse los colonos que se encontraban al oeste del río Esequibo. Hay que recordar que el río Esequibo es la frontera natural y permanente entre los territorios coloniales holandeses, que después fueron comprados por los británicos, y el territorio venezolano. Es el río Esequibo. Al oriente del Esequibo, al este del Esequibo, ellos pueden hacer lo que quieran, los reinos y los imperios del momento. Pero al oeste del Esequibo es territorio venezolano, y eso está inclusive hasta reflejado en los propios mapas hechos por los británicos de la época, donde reconocen desde el punto de vista documental, reconocen desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista geográfico, que al oeste del río Esequibo todos los territorios pertenecían a la República de Venezuela. Desde 1777, ya los mapas te lo decían. Claro. No teníamos, ahí no teníamos que discutir, no teníamos que hacer ahí más no nada. hay que discutir ahí con no nadie ni con nada. Eso es Venezuela y punto. Y eso es lo que los imperios han tratado de ignorar. En este caso el Imperio Británico, quien fue el que forjó esta usurpación histórica. Ellos son los responsables directos de las consecuencias que hoy en día Venezuela está viviendo con el tema de la controversia por el territorio esequibo. Y desde ese momento de lo que es la historia hasta la actualidad, ¿qué ha ocurrido con el Esequibo? Que esta disputa obviamente se ha llevado a cabo, pero ¿qué sucedió? Que esta disputa no se terminó no tuvo un desenlace durante todo este tiempo. Bueno, sí hubo mucha protesta por parte de las autoridades venezolanas de ese entonces. No estamos hablando a partir de 1822. Bolívar protesta. Luego que muere Bolívar,
Venezuela pasa por un periodo de recomposición política muy dura. La gente piensa que en 1830 la gente acá en Venezuela, en Caracas y en las ciudades andaban caminando sus perritos por la plaza con un paragüita, paseándose porque ya somos una república consolidada. No, el país se encontraba en ruinas, estábamos saliendo de una guerra muy cruenta, una guerra de desgaste demasiado fuerte por casi 20 años de conflicto contra un imperio gigantesco como era el momento del Imperio Español. Y estábamos en una posición muy débil y no teníamos esa característica que hoy en día posee el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que podemos fijar posición y fijar parámetros para poder responder con contundencia a las amenazas que se nos han tratado de imponer durante estos últimos 20 años en revolución. Es muy importante tener ese criterio porque Venezuela estaba naciendo como república, estaba debilitada, estaba arruinada, habían guerras intestinas, guerra civil, lanzamiento de los caudillos militares del momento, y así fuimos pasando 1830, 1840, 1850, estalla la guerra federal a finales de los años 50 del siglo XIX, y ya nosotros habíamos logrado, desde el punto de vista del ejercicio de la diplomacia y de la relación internacional de ese momento, sentar a los británicos para poder llegar a un acuerdo de no ocupación del territorio por parte de nosotros y por parte de ellos. Fíjense, en 1855 exactamente ocurrió ese evento. Sin embargo, quien falta la palabra de no seguir ocupando los territorios son los mismos británicos, quienes ya habían lanzado unas líneas conocidas como las líneas Schomburg por parte de un alemán contratado para hacer unos nuevos mapas de la región, donde él arbitrariamente trazó unos límites que fueron despojando a Venezuela paulatinamente y progresivamente a lo largo de todo el siglo XIX, hasta llegar a finales del siglo XIX, 1895, 96, 97, 98, 99, y ya la pretensión británica de ese momento era prácticamente llegar hasta Upata, que es una de las ciudades principales que tiene nuestro estado Bolívar, sí. Llegar hasta Upata, y es gracias a los terratenientes, los caudillos que vivían en la zona de Bolívar, pues la zona sur de Bolívar, entre ellos un conde italiano, inclusive, que hay que mencionar, que se llamó el conde Wenceslao Gastón Cataneo Quirín, que coadyuvó a empujar nuevamente a los colonos británicos más allá del río Venamo, que es actualmente el límite impuesto por el laudo arbitral de París, arbitrariamente aceptado e impuesto contra Venezuela para definir la ocupación británica del territorio Esequibo. Esa es la que ellos definen, hasta aquí tú llegas. Hasta aquí tú llegas, pero eso es dentro de lo que es la consideración del laudo arbitral de París, fue un írrito porque Venezuela no tuvo defensores propiamente designados por nuestros gobernantes del momento para representar la causa venezolana, y entonces nos representaron. Fueron dos abogados dentro del tribunal, dos abogados estadounidenses que se prevaricaron, o sea, se pusieron de acuerdo con los abogados británicos que estaban luchando para poder garantizar que el despojo se completara, y con un juez que estaba contratado, estaba relacionado con el Imperio Británico, que fue el que decidió que el fallo era favorable a los británicos, y nos despojaron en ese año de 150.000 y un poquito más de kilómetros cuadrados de extensión. Increíble. No, de verdad que increíble. Todo estaba amañado, todo estaba controlado. Preparado. Fíjense algo, mis estimados oyentes, compañeros que me está entrevistando, a nosotros nos han atacado en los peores momentos que Venezuela ha sido atacada, voy a corregir, ha sido cuando hemos estado divididos. Esto es una causa nacional. Ha habido mucha controversia política, mucha controversia desde el punto de vista del discurso político, de las toldas, pues, partidistas que en estos momentos están presentándose, pues, y presentan quejas algunas de decir que esto es algo, un movimiento más de la política revolucionaria. No, señores, no. Están completamente equivocados. Esto es una causa nacional. Esto es una causa que debe unir en absoluta comunión de esfuerzos a todos los venezolanos y venezolanas y aquellos naturalizados que viven en nuestra tierra, que comparten con nosotros, que son de otras tierras, por una causa en común, es la defensa de nuestra soberanía e integridad
de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro espacio geográfico, nuestros espacios marítimos, nuestro espacio aéreo, todo esto significa un gran compromiso nacional. Por eso es que llegamos a la consulta, a este referéndum consultivo. Sí, son 5 preguntas. Cada pregunta tiene 5 razones históricas. Hay que leerse las razones históricas para poder entonces comprender que nuestro voto para el 3 de diciembre es de extremada característica estratégica para salvaguardar y darle una herramienta más a nuestros negociadores y negociadoras que se encuentran batallando día a día en contra de las pretensiones imperiales, o vamos a decirlo de esta manera, neoimperiales, que están tratando de usurparnos la riqueza de nuestro suelo patrio. Y es importante entender esto. El referéndum es fundamental porque eso nos va a dar una garantía de solidaridad, de integridad y de pertenencia, no solamente a lo interno como ciudadanos y ciudadanas venezolanos, sino en el exterior, los países que no son nuestros vecinos, nuestros aliados y toda aquella comunidad de naciones que nos acompaña. Que van a decir, oye, hay un pueblo unido por una causa en común. Y es la causa de la defensa de sus intereses nacionales. Por eso que no es una causa política, es una causa nacional. E invito a todos y a todas a compartir esto para poder sentirnos fortalecidos el 3 de diciembre y llegar a buen término con nuestro referéndum consultivo sobre la controversia del Esequibo. Correcto, toda Venezuela reunida, todos tenemos esta motivación porque esto es una causa natural. Así como lo indica el profesor, 3 de diciembre tenemos que ir a votar 5 veces sí, por supuesto, porque nosotros tenemos esta causa y nosotros vamos a conseguir obtener esta victoria, porque esto es una victoria de toda Venezuela y todos somos hermanos que estamos luchando por esto mismo. Vamos a hacer un pequeño corte musical y al regreso continuaremos conversando con el profesor magíster en Historia Militar, Edgar Alejandro Lugo Pereira, que es profesor también del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Vamos a escuchar este tema del BEN 911, Estado Anzoátegui, BEN 911, sede Anzoátegui. Vamos a escucharlo, un tema bastante bueno. Ya regresamos. Ya regresa BEN 911 contigo, la llamada que salva tu vida. Estamos de vuelta en BEN 911 contigo después de escuchar este tema de la sede Anzoátegui, bastante movido, me gusta. Y tenemos acá muchos comentarios de los radioescuchas que están comentando acá en Facebook. Tenemos acá a BEN 911 Anzoátegui, Barinas, Aragua, Rosas Loren, el Esequibo es nuestro, José Andrés Esteban, el Esequibo es nuestro, claro que sí. Juan Azteca 24/7 también. Tenemos también acá Alex Purroy, la patria no se vende, señores. Tenemos también acá Adriana Costa Lemus, un saludo también, Luis Cortés, Teresa Hernández, Luis Gustavo Guillén, Naim Sotillo, BEN 911 Cojedes, Ejebar Lovento, Bolívar, Dani Rojas, en fin, un saludo para todos por estar, gracias a todos por estar acá en la transmisión en vivo. Y bueno, nada, quédense interactuando porque tenemos algo guardado por ahí que podemos anunciar ahorita al finalizar el programa. Continuamos entonces acá conversando sobre el Esequibo con el magíster en Historia Militar, Edgar Alejandro Lugo Pereira, profesor también del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Pues estamos acá conversando un rato de lo que es el Esequibo. Pasamos bastante lo que es la historia, que parte desde 1777, como bien lo comentaba el profesor, pues ya desde ese momento todo lo que es geográficamente Venezuela ya tenía conformado lo que es el Esequibo como uno solo parte del territorio. Y bueno, ha ocurrido pues muchas cosas en lo que es la historia, disputas, y en todo esto pues también está lo que es la libertad de Venezuela. Y nosotros ahora queremos saber, aparte de lo que es Venezuela y lo que es Guyana, ¿qué otros países tienen intereses en esta disputa y por qué? Bueno, la disputa de otros países ha sido histórica.
Es una situación bastante compleja. Sin embargo, está relacionada con ocupaciones por parte de imperios. Venezuela se ha caracterizado a lo largo de la historia por luchar contra los grandes imperios. Hoy, ayer, hoy y siempre lo hará. ¿Por qué? Porque Venezuela es la cuna de la emancipación gran americana. Si nosotros levantamos la bandera de la libertad y obligamos a todo aquel a seguir nuestro camino, y es donde se forja el destino de la gran americanía, que hoy en día está conformada por 33 países hermanos que ocupan la geografía del continente latinoamericano y caribeño. Eso no tiene parangón. Los imperios han tratado de dividirnos, han tratado de ocuparnos, han tratado de subyugarnos, no solamente a Venezuela, sino a los restantes países de la América toda. Y ha sido una causa en común. Ahora bien, ¿por qué los imperios? Porque existen demasiadas riquezas. Y estamos hablando de la riqueza de la biodiversidad, la riqueza genética, la riqueza acuífera, la riqueza de lo que es el bosque, la selva tropical, la riqueza de los minerales, de los hidrocarburos. Y entonces son territorios tan extraordinariamente ricos que ya los grandes hegemones neocoloniales no tienen capacidad en sus propios territorios o en otros territorios que hayan colonizado a lo largo de la historia para seguir obteniendo beneficios a costa de esa explotación. Entonces el empeño, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, hablemos del gobierno y no hablemos de los pueblos, porque los pueblos es una cosa muy distinta a los que los dirigen. Entonces los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de imponer sus injerencias y su forma de colonización moderna sobre aquellos países, aquellas repúblicas, aquellos pueblos que consideran que son débiles. Y Guyana, la República Cooperativa de Guyana, es un país muy pequeño y es un país joven. Hay que recordar que ese país nace en 1966 y fue uno de los primeros países que reconoce a la República Cooperativa de Guyana, fue la República de Venezuela en ese momento, pero bajo el criterio y el respeto del Acuerdo de Ginebra, que fue firmado ese mismo año de 1966. Entonces hay que entender que nosotros le dimos la bienvenida a una joven república y que nuestro interés como gobierno, como Estado y como pueblo venezolano es ayudarlos a que puedan crecer en sana paz al lado de nosotros. Son nuestros vecinos, pero bajo el marco y el acuerdo de todo lo que está firmado en Ginebra en 1966. El territorio esequibano del río Esequibo al oeste es venezolano y está ocupado ilegalmente porque la República Cooperativa de Guyana nació y asumió que eso le pertenecía. Sin embargo, al haber firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966, se sometieron de forma pacífica y de forma diplomática a resolver la controversia para poder nuevamente definir las responsabilidades tanto de esa república como la que tiene Venezuela históricamente hablando. Entonces allí hay que hacer un punto de honor. Fueron los guyaneses, sí, y aceptaron como buenos representantes políticos de su país que el Acuerdo de Ginebra es el método, el medio y el procedimiento legal e histórico para resolver la controversia del Esequibo. Repito, de forma pacífica. Por ahí andan unos grupos de personas, agoreros de oficio. No, que hay que poner los cañones y los fusiles. No. Venezuela, yo les recuerdo, venezolanos y venezolanas, nuestro país ha salido de sus fronteras militarmente a dar libertades, a fundar naciones, a consolidar repúblicas. No hemos salido a ocupar, subyugar, someter, conquistar
obligar a otros países, a otros territorios, a que nos pertenezcan en todo. No, Venezuela ha salido a dar libertades y somos ejemplo histórico en el mundo, y creo que es el único país en el planeta Tierra que ha tenido un ejército para libertar y no para conquistar. Entonces, ya con esto podemos darnos cuenta, venezolanas y venezolanos, que tenemos un gran compromiso con la paz bolivariana, la paz en nuestro territorio continental. Es el espíritu de Bolívar, es el espíritu de nuestras libertadoras y libertadores, que está batallando cada momento, en cada espacio, en cada lugar, por mantener y preservar el bien más inestimable que tenemos todos los seres humanos, que es vivir en paz y en sana comunión con nuestros prójimos. Entonces, la controversia del Esequibo no nos puede llevar a una controversia de lucha armada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos reconocer esa accionar. Pero hay intereses que sí desean. Entonces están el gobierno de los Estados Unidos, que es la pregunta inicial que me hiciste, está el gobierno del Reino de la Gran Bretaña, está el gobierno francés y están otros lacayos que los acompañan, porque sus intereses son netamente económicos, de explotación, de usurpación, y no le están dando el rédito y el tributo que le corresponde a los países que están siendo afectados. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas situaciones para poder entonces perfilar por qué nosotros tenemos que defender lo nuestro. Miren, ustedes que son muy jóvenes, ¿cómo han sacado a lo largo de la historia venezolana canciones, poesía, bueno, una cantidad de actividades culturales que han hablado sobre la defensa del Esequibo? Yo recuerdo que el monumental de la gaita, Ricardo Aguirre, uno de los miembros de Cardenales del Éxito, la gaita que protesta, tiene una canción sobre el tema del Esequibo. Y estoy seguro que ojalá que los medios radiales pinchen la música, pónganla, vamos a escucharla. Y fue grabada en los años 60, el Esequibo. El grupo de música rock, por decirlo de esta manera, para no hacerle la propaganda, Témpano, tiene una canción del año 1983 que trata sobre el Esequibo. Y así sucesivamente, una gran cantidad dentro de nuestras actividades culturales, musicales, que se refieren a la recuperación y la defensa de nuestro territorio esequibano. O sea que no es una cuestión de ahorita, muchachas y muchachos, es de siempre. No es una cuestión partidista, no es una cuestión política, es una cuestión de la supervivencia y la integridad del Estado venezolano. Tiene que ver con los poderes fácticos y hegemónicos, y nos estamos enfrentando a esos grandes monstruos que nos quieren hacer más daño y pretenden continuar haciéndolo. Entonces, existe la necesidad de generar una conciencia nacional. Sí, ¿hasta cuándo vamos a nosotros permitir que se nos sigan pisoteando los derechos inalienables e históricos de la patria de Bolívar? Jamás. Bolívar protestaron todos nuestros líderes en su momento histórico. Otros fueron muy débiles y no pudieron sobreponerse a la imposición del hegemón histórico británico o el hegemón histórico estadounidense. Y entonces se plegaron a esas políticas de usurpación por unos centavos, porque hay que decirlo de esa manera. Pero la conciencia del país, la conciencia del venezolano está, y su corazón late en el Esequibo. No permitamos que vuelvan a intentar tratar de usurparnos el territorio. Repito, sin llegar al uso y sin llegar a que hablen los cañones. No podemos permitir que eso suceda. Y hay que estar alertas para que eso no pase. Es que los cañones no nos representan. Jamás y nunca nos representan los cañones. Venezuela es un país de libertad, un país de luchadores que van a ello, no representa para nada los cañones. Y ese valor, como lo indica el profesor, ese valor solamente le podemos dar nosotros ese valor. Cualquier potencia podrá estar interesada,
con sus fines, pero es que el valor nada más lo podemos dar nosotros porque es de nuestro territorio, así como lo indica. Es ese valor que nosotros le damos y es el que nace desde aquí, desde hace muchísimo tiempo. Y eso no lo compra el dinero. Aunque haya pasado durante todos estos años, aunque los centavos hayan pasado por debajo, esto no puede seguir ocurriendo y no va a ocurrir, porque ya esto es un valor que no lo compra el dinero, sino que lo compramos nosotros con nuestro corazón. Claro que sí, por supuesto, de verdad que lo admiro muchísimo porque sus palabras son, de verdad que son muy, muy alentadoras y me entusiasma muchísimo escucharlo a usted, lo admiro mucho. Gracias, Y a todos los radioescuchas pues, que están escuchando en este momento, tienen que sentir todo este sentimiento, este valor, absorberlo, y tienen que ir este 3 de diciembre a descargarlo porque ya pasaron muchas cosas, ya pasaron muchos eventos que han ocurrido y ya nosotros tenemos que decir basta, hasta aquí llegó porque ya esto es nuestro. Miren, fíjense algo, muchachas y muchachos. ¿Cuántas generaciones han pasado donde hay gente, venezolanas y venezolanos, que ya se han ido al otro plano, que han abandonado el plano terrenal y están en el plano celestial, por decirlo de esta manera, que soñaron en algún momento con tener la oportunidad de decir: el Estado Esequibo, el territorio Esequibo es de Venezuela? Muchos han muerto, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, soñando con que Venezuela vuelva a estar íntegra, completa y absolutamente sin ningún tipo de amenaza territorial en contra de nosotros. Nosotros estamos acá, estamos en este plano terrenal y tenemos que dar y seguir dando la batalla, como esos abuelitos y abuelitas que ya no están, que también la trataron de dar en su momento histórico. Por eso que es un sentimiento nacional, por eso que nos acompaña es esa idea magnánima, superior, que va más allá de cualquier posición política o cualquier posición del discurso que se despliegue de un lado al otro. Todos somos venezolanos y debemos de cantar al unísono: el Esequibo es nuestro. No hay forma ni manera de que la gente, al menos que no sienta la venezolanidad, al menos que su gentilicio venezolano sea una falsedad dentro de su inmadurez como venezolano y venezolana. Entonces, toda esta campaña, todo este trabajo que se está haciendo, todo este empeño es para remover la conciencia nacional, remover el espíritu de batalla, el espíritu de lucha, ese espíritu inmarcesible, poderoso, que nos brinda los colores de nuestra bandera y las 8 estrellas nacionales. Eso forma parte de nuestro ser venezolano. No tener ideas transculturizadas de la moda o de otros ejemplos que no son los que nos corresponden como tal. En el mundo no hay una controversia tan importante por la lucha de la integridad de un territorio que la que nosotros estamos presentando, que es recuperar el Esequibo, que es venezolano y es de todas y todos los que vivimos en esta sagrada tierra de paz. Profesor, ¿qué organismo toma esta decisión final? ¿A quién le corresponde? ¿Y se podrá resolver de qué forma? Bueno, mira, te comento. Una vez que fue aceptado el Acuerdo de Ginebra por parte del Reino de la Gran Bretaña, porque hay que entender algo, en 1966 se firma un acuerdo, pero nosotros ya habíamos desmontado la farsa o el fraude en Naciones Unidas y en otros foros internacionales con respecto al laudo arbitral de 1899. Y los británicos en su momento, en ese año, en 1966, reconocieron que el laudo arbitral fue una farsa. Ellos mismos lo reconocieron. Este es un proceso de descolonización a nivel mundial, un mandato de las Naciones Unidas, descolonizar territorios ocupados por los imperios coloniales. Y es un proceso de crecimiento, de fundación y de nacimiento de repúblicas en África, en Asia y en América Latina. El único territorio colonial, aparte de la Guyana Francesa, que todavía es un territorio de ultramar francés,
era el territorio de la Guyana británica. Para 1966, y en vista de poder cumplir con los mandatos de Naciones Unidas, y porque el Reino de la Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad, y como para dar un medio ejemplo de los pocos ejemplos que tienen, le dieron y le concedieron al territorio colonial británico de la Guyana su independencia. Y es en 1966 que nace la República Cooperativa de Guyana. Pero ya los británicos habían firmado el Acuerdo de Ginebra de ese mismo año. A los 2-3 meses le conceden la independencia, como para poder zafarse de la responsabilidad. Bueno, ahora hay una república que esa república dé la cara por todos sus asuntos particulares, nosotros nos retiramos. Y resulta ser que eso no es así. Se lavaron las manos. Se buscaron lavar las manos. Entonces, a partir del Acuerdo de Ginebra, donde ese actor fundamental, que es el que tiene que aparecer en la foto en todos los tribunales habidos por ahí que se tengan por allí, es el Reino de la Gran Bretaña. Y no quiere dar la cara. Nosotros presentamos a Guyana opciones. Y Guyana aceptó las opciones porque el Acuerdo de Ginebra nos lleva a un acuerdo pacífico para dirimir la controversia. Entonces, se ofrecieron múltiples vías y a lo largo de los años se fueron presentando situaciones hasta 1970. 4 años donde las comisiones de ambos países estaban tratando de llegar a un acuerdo para poder definir la situación y congelaron, ambas partes congelaron por 12 años a través de la firma de un protocolo. Ese protocolo se conoce como el Protocolo de Puerto España. Hasta 1982, para dejar quizás tiempo de maniobra, de trabajar, etcétera, etcétera, las comisiones para poder confrontarse en un periodo posterior. A partir de 1982, Venezuela no decide renovar el protocolo. Y vamos entonces a buscar un mecanismo para dirimir la controversia. Y entonces Guyana presenta la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de las Naciones Unidas, y nosotros dijimos que no. Hay que recordar que el Acuerdo de Ginebra es de consenso entre los dos países. Consenso. Ni uno ni el otro puede tomar acciones unilaterales sin consultar al que corresponde. Si yo estoy de acuerdo, vamos los dos. Si yo no estoy de acuerdo, tú no lo puedes implementar. Entonces Guyana ofrece a la Corte Internacional de Justicia, órgano de Naciones Unidas. Venezuela dice que no. Hay razones por qué dice que no. Ofrece otra corte, decimos que no. Ofrece la Asamblea General, decimos que no. Venezuela le ofrece a Guyana, bueno, como todo está dentro de Naciones Unidas, vamos a ofrecer al secretario general, que es la máxima autoridad de Naciones Unidas, para que nombre a un emisario. Entonces este emisario se conoce como el buen oficiante, buenos oficios. Bien, es la máxima autoridad que representa a las Naciones Unidas. Y el secretario general designa a un buen oficiante, a un funcionario que va a servir como mediador entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Listo, podemos empezar a trabajar para llegar de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, porque el buen oficiante es simplemente un árbitro. Y él respeta las reglas tal y cual. Las reglas están escritas en el Acuerdo de Ginebra. Y fue reconocido el Acuerdo de Ginebra por ambas partes. O sea, nadie puede alegar, usar su propia torpeza a su favor. ¿Qué sucede con la República Cooperativa de Guyana? A lo largo de todos sus presidentes, ellos respetaban el Acuerdo de Ginebra. Hasta que en 2015-2016 asume el nefasto presidente de Guyana, David Granger, quien fue entrenado, formado, capacitado en los Estados Unidos. Vamos a decirlo así, pueblo venezolano, para que se entienda, un asalariado más de la ExxonMobil, pues. Y es a partir de ese año que Guyana cambia su percepción política. Ah, mira, ¿qué te parece? Y cambia automáticamente su percepción desde el punto de vista del Acuerdo de Ginebra.
porque está influenciada por uno de sus hegemones fundamentales que forma parte del gobierno de los Estados Unidos, que es una empresa transnacional petrolera. Y es cuando se hace viable, después de haber hecho la exploración y levantamiento geográfico y marino de los grandes yacimientos de petróleo que están en nuestra fachada atlántica, que nos pertenecen porque están frente a los límites territoriales de la plataforma continental de nuestro territorio esequibo. Entonces ellos descubren oro negro y descubren gas. Pero entonces tengo un presidente, desde ese entonces, un expresidente, que está a favor de esto, y entonces vamos a salariarlo para que nos facilite la entrada a esas riquezas que están en un mar que no está delimitado por la controversia que existe con el territorio esequibo. Y eso trajo como consecuencia que Guyana vio la oportunidad unilateral, el gobierno de Guyana, no el pueblo guyanés. Recuerdo que los pueblos no son culpables de las decisiones írritas de sus líderes. Ellos no representan las decisiones políticas. Exactamente. Es un presidente que asumió la responsabilidad unilateral y personal de aprovechar la oportunidad a través de una empresa extranjera de sacar ganancias de nuestro propio territorio. Pasa ese año, se llega a la consulta al buen oficiante y el secretario general de Naciones Unidas, que lamentablemente, que es el actual secretario, decide por su propia atribución y sin consultar a la parte interesada, en este caso a Venezuela, de llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Mecanismo que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, nuestro gobierno nacional, a lo largo de la historia, desde 1966 hasta la fecha, ha desconocido como árbitro. No desconocemos a la Corte Internacional de Justicia porque nosotros somos miembros de las Naciones Unidas y es un órgano de las Naciones Unidas. Pero nosotros desconocemos que esté capacitado para servir como árbitro. Ya el árbitro fue puesto y está en la figura del buen oficiante que está a cargo del secretario general. Entonces, nos va a cambiar ahora el árbitro por otro árbitro que no nos corresponde y que la misma República de Guyana aceptó no ir a la Corte Internacional. Ahora ellos están en la Corte Internacional. Pues bien, bienvenidos sean. Presenten sus alegatos. Nosotros podemos ir a presentar nuestros alegatos porque es un tribunal, hay que contestar. Y le contestamos. Ahora el tribunal está entrampado. La Corte Internacional de Justicia no sabe qué hacer porque tiene que llamar a un tercero que no aparece en la foto, que es el principal actor de toda esta controversia, que es el Reino de la Gran Bretaña. Hay que recordar que el Reino de la Gran Bretaña es uno de los miembros con veto que tiene el Consejo de Seguridad. Los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando nacen las Naciones Unidas, en 1945. ¿Será que el Reino de la Gran Bretaña se va a sentar en el banquillo de los acusados por su propio tribunal que lo va a tener que llamar para dar respuesta a esta situación? Porque la República Cooperativa de Guyana no existía en el laudo arbitral de 1899. Era el Reino de la Gran Bretaña. Y la querella que metieron la República Cooperativa de Guyana está fundamentada en el laudo arbitral de 1899, no del Acuerdo de Ginebra. Ellos están reclamando la integridad del territorio esequibano para ellos, de acuerdo a lo que el fallo irritó y la farsa histórica del laudo arbitral, que ellos mismos, incluyendo la Gran Bretaña, dijeron que fue una estafa. Y entonces llegamos al Acuerdo de Ginebra. Entonces Venezuela está respondiendo, sí, porque, tú reconociste que el laudo arbitral fue un fraude. Me dan acá, Guyana, tú no habías nacido cuando eso, pero tú aceptaste el Acuerdo de Ginebra, que te lo dejó firmado el Reino de la Gran Bretaña antes de darte tu independencia. Que el Reino de la Gran Bretaña se buscó lavar las manos con lo que sucedió. Entonces ahora ellos no encuentran qué hacer con el tema de la controversia porque tienen que llamar al principal actor, claro, que no quiera aparecer en la foto. Que no. Y estoy seguro, venezolanos y venezolanas, que no se va a presentar. Y la Corte va a quedar desacreditada,
va a perder credibilidad como organismo y forma parte de las Naciones Unidas. Y eso es grave. ¿Grave para quién? Para la Corte Internacional de Justicia. Porque si yo no puedo sentar a uno de los acusados o a alguno de los citados para el tribunal, entonces yo dejo de existir como tribunal. Porque entonces quien quiera va a hacer conmigo lo que le da la gana. Y la autoritas, ¿dónde queda la autoritas de ese tribunal con respecto como árbitro en esta causa? Como pasa en el mundo de la fantasía, de repente terminan fallando a favor de la República Cooperativa de Guyana. Perfecto, pero es que nosotros no reconocemos a la Corte. Nosotros estamos presentando nuestros alegatos, pero no estamos reconociendo al árbitro. El árbitro ya lo tenemos. El árbitro existe, hay uno solo, y está fundamentado en los artículos del Acuerdo de Ginebra de 1966, de lo cual el Reino de la Gran Bretaña aceptó, de lo cual posteriormente en independencia de la República Cooperativa de Guyana también aceptaron. Llega un segundo presidente después de David Granger, que es el actual Ali Irfan, otro asalariado más de la ExxonMobil. Los intereses son totalmente neoimperiales y son producto de la ambición desmedida y totalmente irrespetuosa de una transnacional petrolera que se quiere apoderar de las riquezas de nuestro subsuelo patrio. Ahí está el asunto. Creo que más claro que el agua no puedo ser. Profesor, y para cerrar, ¿cuál es la importancia de este referéndum consultivo que se realizará en Venezuela este 3 de diciembre? ¿Cuál es el peso que va a tener este referéndum en la disputa? Bueno, el referéndum es un mecanismo político de articulación social. Yo lo veo de esta manera. Es hacer sentir al pueblo venezolano que el Esequibo es tuyo, es nuestro. Y con tu voto, con esos 5 votos, diciendo sí, tú le estás dando el sí a la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la integridad territorial de nuestro país como un todo. Forma parte de hacerte sentir que el Esequibo es tuyo. Defiéndelo. ¿Cómo vas a votar no a algo que es tuyo? ¿Cómo le vas a ceder tú un cuarto de tu casa a un extraño? Entonces, yo no estoy pidiendo que sea un tema para la fijación de un cartel político o partidista. Es una situación completamente de interés nacional. Es geoestratégico, es geopolítico, es geoeconómico. Es la integridad de una república que está siendo amenazada por intereses imperiales que se quieren aprovechar de esa debilidad histórica para poder obtener beneficios a costilla de nosotros los venezolanos. Y nosotros no lo podemos permitir. El referéndum va a darle a la opinión pública internacional respuesta contundente de que, en Venezuela hay 30 millones de venezolanos y venezolanas, y aquellos que no lo son, que están en el territorio, que tienen derecho a votar, los naturalizados, que sí están interesados en defender la patria. No son 2 ni 3, son 30 millones. Y son 30 millones de votos que deben de haber ahí por cada uno de los venezolanos y venezolanas el 3 de diciembre de este año. No hay otra. Esto no es un show político ni una imposición de nadie. Esto es interés nacional, interés estratégico, interés que va más allá de nuestra propia existencia. Es el legado que nosotros, los que estamos vivos, presentes en esta tierra, le vamos a dejar a nuestra descendencia. Entonces yo consideraría una falta enorme de respeto a mi propia integridad como ciudadano venezolano, fallarle a mi propia descendencia. Son mis hijos, van a ser los hijos de mis hijos, que van a decir, mi padre no hizo nada por nuestro Esequibo, mi padre o mi madre votó no. Eso es una vergüenza como venezolano y venezolana. Eso se convertiría en una vergüenza familiar, inclusive. No, porque mi papá es medio loco, mi mamá es medio loca, y me disculpan que hable de esa manera. Y votó no. Porque debe ser que nació en Bruselas, o nació en
Taipei. No, nació en Venezuela. Es tu territorio. Es tu integridad nacional. Es tu soberanía la que está en juego el 3 de diciembre. Eso va a ser una señal inequívoca para el tribunal que está llevando el caso, en este caso en la Corte Internacional de Justicia. Una prueba más. Van a decir, wow, esta gente está dura. Sí, estamos duros. Y es una prueba documental más de que ese territorio es venezolano. Por toda la de la ley. Desde 1777. Casi 400, casi un poquito más de 400 años. Entonces, hay que ser consciente y consecuente en el discurso y en el accionar. No puede ir el discurso por un lado y el accionar por el otro. Las dos cosas van agarradas de la mano. Así que a ponerse serios con esto, que es el momento. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, todas sus palabras de verdad que sí llegan. Y como usted lo dice, vamos el 3 de diciembre. Hay que votar 5 veces sí. Ahí nos vamos a ver. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista, por este conversatorio. De verdad que muy bueno. Esperamos poder tenerlo acá en otra oportunidad porque de verdad que tenemos muchísimo para hablar. ¿Algo que quiera decir a los radioescuchas? Bueno, para mí un agradecimiento eterno a las autoridades presentes acá en la estación de radio. Espero y aspiro que continúen haciendo su labor como corresponde desde el punto de vista dentro de las ondas hercianas. Y a la orden estoy, pues, pueblo venezolano, desde cualquiera de los terrenos en el cual uno pueda participar para poder brindar conocimiento y sabiduría y sobre todo derrumbar esas condiciones que se nos han impuesto de creer que lo que viene de afuera es lo mejor. No, lo mejor somos nosotros. Por eso somos venezolanos y venezolanas. Él es el magíster en historia militar. Él es el profesor Edgar Alejandro Lugo Pereira. Es profesor del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Y ahora sí, ya podemos finalizar el programa Ven 911 contigo de hoy, miércoles 15 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros acá hasta las 11:15 de la mañana. Oye, estuvo bastante bueno el programa del día de hoy, ¿verdad? Esperamos poder tenerte acá en el siguiente programa, que por cierto, para el miércoles 22 de noviembre vamos a tener un concurso donde a través de las preguntas del streaming vamos a regalar 3 balones, ¿ok? Uno de básquet, uno de voleibol y uno de fútbol, ¿ok? Para quienes respondan de forma correcta y rápida la pregunta que se va a realizar referente al Esequibo que estuvo esa información acá en este programa, ¿ok? Entonces vamos a tener que estar activos para saber responder rápido, preciso, y ese va a ser el ganador. Serían 3 preguntas para 3 premios, uno de voleibol, uno de básquet y uno de fútbol. Entonces te esperamos acá en la transmisión el miércoles 22 de noviembre, ¿ok? ¿Qué tenemos por ahí que decir? Bueno, nada, te esperamos el 3 de diciembre, por supuesto. Vota 5 veces sí, porque, como lo dijo el profesor, esto es un sentimiento nacional, ¿ok? Un sentimiento nacional y tienes que ir a votar por todo esto, por el Esequibo, por los tuyos, por tu descendencia, por nosotros, ¿ok? Porque es nuestro. Vamos entonces con este tema. En la dirección de la emisora, en la dirección general de la emisora está Josaiber Ramírez de la Oficina de Gestión Comunicacional. En la coordinación de MJP Radio Multimedia, Dubrasca Moya. En el control técnico, mi pana Eduardo Verdú. En la transmisión en vivo a través de streaming y redes sociales de MJP Radio Multimedia, nuestro pana Reimer Peraza. Este espacio es una producción de la Dirección de Gestión Comunicacional de los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones Ven 911. Quien estuvo al micrófono, José Tolosa. Te esperamos el próximo miércoles y nos vamos a ir con este tema. Vamos a escuchar el tema musical del Ven 911 sede portuguesa con motivo de nuestro 10º aniversario. Por favor, continúen con la programación de MJP Radio Multimedia. Feliz día.